Hola, bienvenidos a COVID-19, los más vulnerables, un programa sobre cómo esta pandemia afecta a los cientos de millones de personas que ya vivían en situaciones de pobreza, de marginalidad o de hacinamiento, o se veían obligadas a migrar o eran víctimas de guerras y conflictos. Soy Andrés Suárez Jaramillo. Comenzamos en España. Allí el coronavirus trajo consigo una insospechada fila de gente que necesita alimentos de primera necesidad. No se había visto en los últimos años que cientos de personas usando mascarillas de protección se detuvieran en Madrid a esperar por un mercado gratuito. Cerca del 30% de los trabajadores en España quedaron afectados económicamente por la cuarentena, lo que representa un grupo de 7 millones de personas. Esta gente, la más pobre del país, quedó a merced de la ayuda del gobierno español. He venido de Venezuela, tengo 3 meses acá. Cuando llegué, a una semana se desarrolló la pandemia. No he podido trabajar y he venido acá a buscar una ayuda. Uno de los problemas de las megalópolis latinoamericanas es el del creciente aumento de vecindarios pobres por fuera del diseño original de las ciudades, por fuera de los planes de ordenamiento urbanístico. Este es el caso de Bogotá, desde hace décadas, la capital de Colombia. Actualmente, un grupo de 1000 familias que viven en las colinas, mirando a una parte de Bogotá, fueron en su mayoría desalojadas por la policía. Esto a pesar de la semiparálisis que sufre el país en medio de la cuarentena. Pese al bloqueo en que se encuentra Colombia, por las restricciones para contener el COVID-19, las casas informales están siendo desalojadas. No son legales, a consideración de la administración de la alcaldesa Claudia López, y están siendo derribadas en tiempos de coronavirus. Y nos tumbaron lo que teníamos armado, nos lo tumbaron y las tejas nos las rompieron. Sacamos lo que pudimos, alcanzamos a sacar. Nosotros le dijimos que si nos daba alguna solución o algo así y dijo que ella no tenía soluciones. Diana Ballén y su hija tuvieron que alojarse donde un vecino. Ella pertenece a una de las 1000 familias desalojadas de un suburbio tradicional de Bogotá, Ciudad Bolívar. En estas colinas se acomodan familias muy pobres en casas de hojalata o de zinc. En Colombia, estos suburbios se conocen como invasiones. Entonces, ahorita por lo de la pandemia no tenemos trabajo, no tenemos una estabilidad económica y pues el pagar arriendo no nos beneficia tampoco, entonces decidimos hacer nuestras casas ahí con lo que conseguimos. El gobierno de la alcaldesa de Bogotá asegura que estas familias fueron desalojadas por el riesgo que corren de ser arrasadas por un derrumbe o un deslizamiento de tierra. Ante la resistencia de dejar sus hogares, los residentes denunciaron abuso de la fuerza policial durante el procedimiento. Pero que todos cobremos conciencia que lo único que lograríamos si aquí viven familias es ponerlas en riesgo de desastre que queremos todos evitar. A los residentes desalojados, la alcaldía les proveyó un nuevo alojamiento en un refugio, pero muchos temen que ante el hacinamiento allí sea más propenso contraer el COVID-19. Viajemos a Zimbabue, en el África Austral. Según el Programa Mundial de Alimentación de las Naciones Unidas, 7,7 millones de zimbabuenses, es decir, la mitad de la población, necesita asistencia en comidas. Una población muy grande, preocupante, que vive las consecuencias de 2 sucesos climáticos del 2019, una sequía muy fuerte y un ciclón devastador. Ahora, sumémosles la cuarentena del 2020. ¿Cómo vive una familia esta situación? Les contamos. En Harare, la capital de Zimbabue, Pamire Romero está atemorizada por la escasez de alimentos en su casa. Desde que el confinamiento arrancó en marzo, alcanza a preparar una comida por día para alimentar a sus hijos, 4 adolescentes y 2 niños pequeños. Solo podemos darnos el lujo de comer una sola vez por día. Esto no satisface a mi familia. Me gustaría que nuestro gobierno nos pudiera dar la comida para que yo pueda alimentar a mi familia. Pamire solía viajar a la frontera norte de su país, cruzar Zambia y comprar vestidos y zapatos. Tras 24 horas viajando en bus más el tiempo de reventa en Harare, lograba ganar $100. Ahora la frontera cerró y su pasaporte expiró. La vida que estamos llevando en este momento es tan difícil. No sé por dónde empezar. Es por eso que envié a Ana a vender paletas para traer algo de dinero, para que podamos sobrevivir y no morir de hambre en la lucha por alimentarnos.
En el antiguo suburbio de Embare, Ana llega al mercado de verduras frescas con cierta prevención, porque se considera comercio ilegal. A sus 19 años corre el riesgo de ser arrestada por la policía, pero entre tantos iguales a ella se mimetiza para vender sus paletas y agua embotellada. Cuando no hay maíz en la casa y además están bien bajitas las ventas de paletas, nuestra madre nos dice que consumamos las paletas y el agua. Así nos dormimos, esperando por un día mejor. Lo cierto es que hay días favorables. En esos días, Ana gana cerca de $4 que, contados por su madre, alcanzan para comprar 3 ingredientes clave: la harina de maíz básica, azúcar y aceite de cocina. La familia de Pamire es una muestra de la inseguridad alimentaria en picada de Zimbabue, un país cuyo gobierno responsabiliza a los prestamistas extranjeros de no desembolsar ayuda económica para contener la crisis. Viajemos ahora a Bangladesh. Las poblaciones de refugiados son unas de las más expuestas a nivel mundial en esta pandemia. Y allí se encuentran los rohingyas, una minoría étnica, después de que se detectase el primer caso positivo en uno de los campamentos donde hay más de 800.000 refugiados. Surgió una inmensa preocupación. Es una aparición que preocupa debido al hacinamiento que se vive en estos asentamientos. El siguiente es un informe de Luis Muñoz. Al drama del éxodo de los refugiados rohingyas de Myanmar se le suma la llegada del COVID-19 a los campamentos densamente poblados de Bangladesh. Este viernes fue detectado el primer caso positivo en una persona refugiada del asentamiento de Kutupalong. Además, se registró otro contagio en una persona de la comunidad local de acogida bangladesí. Las condiciones de hacinamiento inquietan a las organizaciones humanitarias. Existen serias preocupaciones sobre el impacto potencialmente severo del virus en un asentamiento de refugiados densamente poblado que alberga a unos 860.000 refugiados rohingya. Además, 400.000 bangladesíes viven en las comunidades de acogida circundantes. La Organización Internacional para las Migraciones, ACNUR, y otras entidades están fortaleciendo la atención en salud de los campamentos, además de mejorar la higiene y el saneamiento. Un esfuerzo que, sin embargo, no evita la preocupación y la denuncia de la comunidad de refugiados rohingyas. Tenemos que dormir en contacto con el cuerpo de otro. ¿Cómo podemos mantener la distancia en este estado? Las 8 o 5 personas que viven en una habitación comparten una cama individual. No tenemos espacio para mantener la distancia. En 2017, el ejército de Myanmar, que no reconoce la ciudadanía rohingya, respondió de forma desproporcionada a ataques de una guerrilla. Una respuesta que la ONU calificó de limpieza étnica con indicios de genocidio. Esto obligó a un éxodo masivo de más de 800.000 rohingyas que ahora ven cómo tienen que escapar de la amenaza del coronavirus. Veamos ahora una noticia positiva. En Indonesia, un país superpoblado de Asia, repartido en miles de islas, muchos de los conductores de las tradicionales mototaxis que se apodan tuk-tuk se quedaron sin trabajo. Como ellos, millones de trabajadores que se ganan lo justo para vivir están atravesando un periodo de abstinencia que de cierta manera y por coincidencia es correlativo al ayuno del Ramadán, una época de reflexión. Para suerte de algunos de ellos, un grupo de estudiantes universitarios se dio a la tarea de prepararles comida gratuita. Veamos la historia. Apenas si rozan los 20 años, estos jóvenes de Indonesia se unieron con el propósito firme de ayudar a los más vulnerables. Son 15 y no tienen experiencia en la cocina, pero decidieron conformar cajas así: una porción de arroz, una pieza de pollo y unos vegetales bien picantes que, por supuesto, no pueden faltar en esta región del mundo. Este es el momento para actuar. Yo creo que nuestro movimiento no ha alcanzado un mayor alcance de efectividad, pero al menos este proyecto, sin importar cuán pequeño sea, ayudará definitivamente a la gente. Sherin es la líder de este proyecto de servicio en Depok, un pequeño distrito cercano a Yakarta, en la isla de Java, la más poblada del mundo. Este proyecto fue inspirado por la idea de uno de mis amigos, que quería abrir una cocina pública y compartir comida gratuita con todos por medio de donaciones y recaudación de fondos. Una iniciativa que también se originó por nuestra preocupación por la gente. Estos estudiantes han logrado, por convocatorias en redes sociales, recaudar entre 150.000 hasta 500.000 rupias por día, es decir, entre $10 a $33 diarios.
Puede que si el día no es bueno no recaudan donaciones, pero si lo es, alcanzan a embalar 50 cajas de comida. No podemos ayudar mucho, pero al menos podemos llegar a proveer una comida al día. De hecho, estamos enfocándonos en proveer la cena y así ellos pueden dormir con el estómago lleno, por lo menos. Transportándose en motos, los jóvenes estudiantes comienzan la distribución por los suburbios al final de la tarde, cuando la mayoría de musulmanes rompen su ayuno en los últimos días de Ramadán. En cerca de 2 meses, estos estudiantes han entregado alrededor de 700 comidas para conductores de tuk-tuk y recicladores de basuras, una cifra minúscula dentro del cuarto país más poblado del mundo, con 255 millones de habitantes, pero una cifra mayúscula dada la creatividad, la dedicación y el espíritu de servicio para con los indonesios que la están pasando mal durante la pandemia. Finalizamos con las imágenes de la semana. Cientos de trabajadores migrantes en India, desesperados por tomar un transporte, esperaron entre polvorosos puntos de encuentro el momento de agarrar una silla para salir del norte del país. Tras un congelamiento desde finales de marzo de todos los transportes, en India la cuarentena se fue flexibilizando y este fue el momento de muchos trabajadores migrantes varados para emprender el rumbo hacia destinos como Uttar Pradesh o Madhya Pradesh. En India se cuentan entre 50 y 100 millones de migrantes internos que han dejado sus pueblos de origen por ganarse la vida en las grandes ciudades. Nos despedimos con estas imágenes. A ustedes siempre gracias por seguirnos. Recuerde que más información la puede encontrar en nuestra página web www.france24.com.